Hermanos, bienvenidos a una reflexión más de Cuaresma. Hoy hablaremos de el perdón, esa condición indispensable en este camino de gracia. Confía en el Señor, jamás te sentirás decepcionado. Así oramos en el Salmo 33. Sin embargo, mucha gente se pregunta y se cuestiona. Y entonces, ¿por qué no obtengo lo que pido si oro con fe? Una pregunta muy válida, y todos hemos pasado por ahí. Sin embargo, una frase que se le atribuye a San Agustín nos dice: si no obtienes lo que pides es o porque no sabes orar o porque no sabes lo que pides. Y esta frase es muy interesante porque normalmente pedimos algo que el mundo nos dice que pidamos. No nuestra necesidad interior, no nuestro espíritu. Siempre estamos buscando riqueza, halagos, acercamiento a otras gentes, pero no pedimos lo básico. Está interesante esta pregunta. O porque no sabes lo que pides, nos dice San Agustín. Si obtienes lo que pides, la máxima oración del cristiano es el Padre Nuestro. Es todo lo que necesitamos decirle al Padre. Y es una oración básica. Es una oración básica, pero por desgracia es una oración que se convierte en frase. Dejó de ser oración para muchos elementos en los cuales nosotros la utilizamos. La repetimos porque ya no la sabemos tan de memoria o la decimos tan corrido que ya no la pasamos por nuestro corazón. Simplemente es hablarla, expulsarla. Son las palabras de su Hijo Jesucristo. Hay que recordar que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, porque los discípulos de Juan ya saben orar. Juan les enseñó a orar. Y Jesús agarra y les dice: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Pero también hizo otra advertencia. Y esa la encontramos precisamente en el Evangelio de Mateo. Le dice: cuando ustedes oren, no oren como esas gentes que les gusta pasearse, que les gusta llamar la atención y que creen que a base de estar hablando y hablando y hablando, Dios Padre los va a escuchar. Sean directos y concisos. Búsquenla en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que dice? No necesitamos hablar mucho, porque no se trata de convencer o de aburrir a Dios. Lo llamamos Padre, porque esa es una de las frases del Padre Nuestro. Lo llamamos Padre porque somos hijos de verdad. Somos hijos filiales y nos hicimos filiales porque nos hacemos filiales al Hijo. Obedecemos la enseñanza del Evangelio, la enseñanza que Jesús, Hijo de Dios, vino a traer. Y no es porque Jesús la haya sacado de la manga, es porque Dios Padre le dijo qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que decir. Recuerden que Jesús fue el gran profeta y es el gran profeta. Él habla en nombre de Dios, en nombre de su Padre. El Papa Francisco hace una anotación muy interesante. En ninguna parte de esta oración cabe el yo. Es la oración del antiegoísmo. Así nos las plantea el Papa Francisco. porque no cabe el yo,
siempre es un nosotros. Es una oración hecha en plural. Danos hoy, no dame. Danos hoy el pan. Dios y nosotros es en toda la frase. Las primeras 4 frases son para reconocer la grandeza del Padre. Y las 5 siguientes son para pedir lo que de verdad necesitamos. Alimento, perdón, vencer la tentación y ser librados del maligno. Es todo lo que necesitamos. Alimento, perdón, vencer la tentación y librarnos del maligno. Todo lo demás, dijera el libro de sabiduría, es vanidad. Todo lo demás que nos rodea nos da una vida de bienestar, de bien vivir. Pero no debemos confiar en ese bienestar o en ese bien vivir nuestra salvación. Nuestra salvación es en pedir lo que necesitamos. Alimento, perdón, vencer la tentación y pedir ser librados del maligno. Nuestra fe no es ingenua ni se fija solo en lo etéreo o espiritual. Dios atiende todas las necesidades de sus hijos, espirituales y materiales, porque así nos creó. Unidad de cuerpo y espíritu, misterio del amor de Dios. Nos creó materia y espíritu. El perdón, para unos, es un terrible mandato. ¿Por qué debo de perdonar a quien me ofende? ¿Por qué lo debo de perdonar? ¿Por qué lo debo de disculpar si me está ofendiendo? Bueno, porque si te miras al espejo, tú eres también un ofensor. Es decir, eres deudor de la misericordia del Padre y como tal debes de perdonar como Él te perdona a ti. Recuerden que el pecado no es ofender a Dios. El pecado es quitar los ojos de Dios, porque al quitar los ojos de Dios los ponemos en otro lado, los ponemos en el mundo y empezamos a alimentarlos de lo que el mundo nos da. Esa es la desviación que el hombre siempre comete. Jesús todos los días salía a orar desde muy temprano. Estaba pegado al Padre. Por eso es que Él siempre estaba en esa constante oración. Estamos en tiempo de gracia, hermanos. Estamos en tiempo y en un camino que debemos de observar y debemos de cuidar. Oportunidades hay muchas. Tiempo podríamos decir que también lo hay. Sin embargo, nadie sabe ni la hora ni el momento en que vamos a ser llamados. Hermanos, el perdón es una condición indispensable. Dios los bendiga.